Hace un tiempo el fútbol temblaba cuando él corría. Vinicius Junior era un huracán con sonrisa de niño. Desde São Gonçalo hasta conquistar Europa, su ascenso fue tan fulminante que parecía escrito por los dioses del balón. Nació como lateral, pero su destino era volar. Y lo hizo. Durante años, fue el alma del Real Madrid, el alma de un equipo que dependía de sus latidos. Pero hoy, algo ha cambiado. El brillo ya no deslumbra. Las carreras no asustan. Las decisiones pesan. El alma, duda. Y ahora todos se hacen la misma pregunta. ¿Qué le pasó a Vinicius? ¿Fue la presión? ¿Las lesiones? ¿El peso de ser el elegido? ¿O simplemente, se perdió a sí mismo? Y la pregunta más importante. ¿Volverá Vini? Vinicius Junior, el precio de no callarse. São Gonçalo. Afueras de Río de Janeiro. Un niño moreno, de sonrisa tímida, desborda a rivales con la naturalidad de quien respira. Se llama Vinicius. Juega al futsal como si fuera su única vía de escape. Es rápido. Más rápido que el barrio. A los 5 años, su padre toca puertas. Ve a su hijo y sabe que tiene algo. Lo inscribe como lateral. Pero Vinicius quiere otra cosa. Quiere encarar, quiere brillar, quiere más. Desde sus primeros pasos, Vinicius fue un chico diferente. Tranquilo, callado, en el Flamengo, su ascenso fue fugaz. A los 16 ya era considerado el futuro del fútbol brasileño. A los 17, el Real Madrid pagó 45 millones de euros por él. Pero esta historia no va sobre fichajes, no va de dinero. Va sobre la mente. Sobre cómo la fama te empuja. Sobre cómo el odio y el desprecio te hiere. Llega a Madrid con la ilusión intacta, pero no con el idioma. Ni con los códigos. Ni con la paciencia del entorno. Le decían que no sabía definir. Que solo corría. Que no tenía cerebro para jugar al más alto nivel. Repetían eso en medios, tertulias, redes. Algunos lo disfrazaban de crítica futbolística. Otros ni eso. Mientras tanto, él callaba. Sonreía. Trabajaba. Definía. Marcaba goles. Pero algo comenzó a romperse dentro de él. Los primeros insultos racistas llegaron pronto. En redes. En estadios. En forma de emojis, de sonidos de mono, de burlas. No eran aislados. Eran sistemáticos. En Valencia, en Valladolid, en Mallorca. Cada jornada parecía una batalla mental. Vinicius, aún sin 21 años, tenía que elegir entre seguir jugando o empezar a defenderse. Eligió lo segundo. Empezó a señalar a los culpables. A detener partidos. A llorar en ruedas de prensa. A responder en Instagram con rabia contenida. A exigir respeto. Y entonces ocurrió lo inevitable, la sociedad le dio la espalda. La narrativa cambió. Ya no era el niño alegre. Ahora era conflictivo. Provocador. Teatrero. Empezaron a decir que él lo buscaba, que no sabía comportarse. La víctima fue convertida en problema. Le pidieron que no celebrara. Que no bailara. Que bajara la cabeza. Pero Vinicius no fue criado para agachar la cabeza. Y eso tuvo un precio. Su imagen pública se deterioró. Los patrocinadores dudaban. Algunos clubes rivales lo empezaron a señalar abiertamente. En cada campo que pisaba, se preparaban cánticos, abucheos, insultos. El foco ya no estaba en su rendimiento, sino en su actitud. Pero lo que pocos veían era que ese foco era una carga mental brutal. Vinicius jugaba al límite. Tenía que rendir, ganar, brillar, y al mismo tiempo resistir. El racismo no solo golpea con insultos. Te desgasta. Te obliga a pensar cada gesto. A cargar con una causa que tú no pediste. En el campo, empezó a notarse. Algunos partidos se le veía ansioso. Errático. Excesivamente emocional. En otros, desaparecía. ¿Cómo rendir con una bomba constante en la cabeza? ¿Cómo estar centrado cuando 40.000 personas esperan que te vaya mal, te hacen gestos? Y sin embargo, Vinicius seguía. Con altibajos, con recaídas, pero seguía. Porque no tenía otra opción. Porque si él se detenía, nadie más seguiría luchando. La temporada 2021-22 fue su catarsis. El punto exacto donde la crítica se cayó y la leyenda empezó a esbozarse. Vinicius arrancó esa campaña como un rayo. Imparable. Regates endemoniados, goles en serie, desequilibrio constante. De ser el chico que fallaba mucho pasó a ser el socio perfecto de Benzema, el acelerador del ataque del Real Madrid, el factor sorpresa que desbordaba cualquier defensa. Su evolución fue tan impactante que se ganó un lugar fijo en el 11, y se convirtió en pieza clave para conquistar la Liga y la Champions. El momento más emblemático llegó en París. Final de Champions. Minuto 59. Centro de Valverde. Vini, en el segundo palo, define con calma y rompe el partido.
El Real Madrid se adelanta. Y él, tras ver cómo la red se agita, rompe a llorar. Pero no eran lágrimas por un simple gol. Era una liberación. Un grito mudo de justicia. Una respuesta a todos. A quienes se burlaron de sus errores frente al arco. A quienes dijeron que no sabía definir. A quienes le gritaron mono en estadios. A quienes quisieron apagar su sonrisa, su baile y su esencia. Ese gol fue su redención. Pero también fue solo un respiro, no el final del conflicto. Porque la calma no duró. La temporada siguiente, la 2022-23, fue aún más dura. El racismo ya no era una sombra puntual, era un fenómeno estructural y repetido. Cada jornada se convertía en una ruleta de insultos. El odio era público, descarado. Y el silencio institucional, ensordecedor. La liga reaccionaba tarde. Los árbitros parecían más preocupados por castigar sus respuestas que por erradicar los insultos que las provocaban. Cada gesto de rabia era convertido en polémica. Cada declaración, en un titular. Vinicius pasó de ser víctima a ser retratado como agitador. Un jugador conflictivo, chillón y exagerado. Pero él lo dejó claro. No es sobre fútbol. Es sobre ser humano. Y con esa frase, expuso la profundidad del problema. Vinicius comenzó a recibir apoyos internacionales. Comunicados de la FIFA, respaldo de la ONU, mensajes de solidaridad de figuras del deporte y la cultura. Pero en su día a día, en su liga, en su entorno más cercano, seguía solo. Esa soledad dolía. ¿Pesaba? ¿Consumía? Su círculo íntimo, su psicólogo, su familia, sus amigos más cercanos, sabían que estaba al límite. Él mismo empezó a hablar con más franqueza sobre su salud mental. Sobre la angustia que lo acompañaba. Sobre el peso de tener que soportar semana tras semana insultos por el color de su piel. Sobre el agotamiento de tener que ser fuerte siempre, de no poder quebrarse, de sostener una imagen cuando por dentro todo duele. Porque luchar constantemente también cansa. En el césped encontró refugio. En sus compañeros, abrigo. En el Bernabéu, una especie de santuario. Cada gol que marcaba era una victoria personal contra el odio. Y cada vez que bailaba tras anotar, no era una provocación, era ser quien es. En medio del caos, se convirtió en líder. Por convicción. Por la necesidad de hablar cuando todos callaban. Por el deber de abrir camino. Vinicius representa al niño pobre que llegó desde São Gonçalo con un sueño, y que terminó desafiando estructuras enteras con su sonrisa, su voz y su talento. Y aunque su imagen haya sido manipulada, caricaturizada, vilipendiada, él sigue. Por necesidad. Porque sabe que si él cae, otros también caerán con él. Que lo que está en juego va más allá de sus propios logros. Que el fútbol necesita sanar. Mirarse al espejo. Reconocer que el racismo no solo daña a los jugadores, corrompe el juego, lo ensucia, lo deshumaniza. A Vinicius, el racismo le robó paz mental. Le quitó la ligereza del juego. Lo hizo crecer a la fuerza. Le impuso una batalla que no eligió. Y cuando todo esto pase, cuando el fútbol deje de mirar para otro lado y enfrente su propia oscuridad, habrá que recordar algo muy claro. Que un chico de São Gonçalo fue el primero en no callarse. Y que eso, lo cambió todo. En el tramo final del documental de Vinicius Jr., se percibe con claridad cómo él mismo se ve como una víctima del entorno. Vini transmite la sensación de estar solo muchas veces, de pelear contra un sistema que lo señala más de lo que lo protege. Y en medio de esa tormenta, el documental revela algo aún más profundo, la importancia de la psicología en la vida de un deportista. Porque no se trata solo de tener piernas veloces o talento en los pies, sino de tener la cabeza fría, la mente firme y el corazón protegido. Vinicius, como tantos otros atletas, tiene que salir al campo cada semana con el peso de millones de ojos encima. Cualquier gesto es interpretado, cualquier error amplificado, cualquier emoción analizada al milímetro. Y si no estás fuerte mentalmente, te rompes. Ahí es donde entra en juego la psicología. El documental deja entrever que Vini ha tenido que aprender a controlar su rabia, su frustración, su impulso de responder a las provocaciones. Ha tenido que aprender a respirar, a pensar antes de actuar, a encontrar su centro en medio del caos. Y esto no es algo que solo aplique al fútbol. La vida, en general, es un campo de batalla emocional. Nos enfrentamos a críticas, decepciones, injusticias. Y si uno no está preparado mentalmente, puede perder el rumbo fácilmente. Por eso, el mensaje de fondo del documental de Vini es poderoso: tener una mentalidad fuerte no es opcional, es imprescindible. No se trata de ignorar lo que pasa afuera, sino de no dejar que eso te controle. Se trata de enfocarse en lo que uno puede hacer, en lo que depende de uno, y no en lo que opinan los demás. Vinicius Jr., con solo 24 años, ya entiende que el talento te lleva hasta la puerta, pero es la mente la que te mantiene dentro. Y esa es la lección más valiosa que deja su historia, que la verdadera batalla siempre se libra dentro de uno mismo.